Bien, esta tercera clase nosotros vamos a formalizar el teorema de separación de Fisher, que básicamente relaciona lo que ya habíamos comentado en la última clase y lo formaliza desde el punto de vista en el que te dice que una vez que se considera o se supone que los mercados de capitales son perfectos y completos, perfectos quiere decir de que hay muchos compradores, muchos vendedores en ese mercado, el bien es homogéneo. Y por otra parte es completa en el sentido de que la información sobre los precios, todos los individuos que participan en ese mercado conocen la tasa de retorno. Entonces las decisiones de producción de los inversionistas en ese mercado o en esa situación vienen dadas o los criterios solamente se llevan a cabo es a través de la tasa de retorno que ofrece el mercado, es decir, la tasa de interés. Y eso representa la maximización de beneficios sin llevar en cuenta las preferencias subjetivas de cada individuo con respecto a sus decisiones de consumo. Ahora bien, esto nos lleva a la ecuación de Fisher, ¿ok? ¿Por qué? Porque nótese que nos está diciendo que el criterio por el cual se guía cada agente de la economía, en el cual maximiza su propia situación de riqueza que pretende alcanzar, entonces esa tasa que el mercado le ofrece es una tasa de interés nominal. Y fíjense que hasta ahora nosotros en las dos clases anteriores hemos hablado de tasa de interés real. Entonces, cuando nosotros hablamos de la tasa de interés nominal, nosotros llevamos en cuenta no solamente la tasa de interés real, sino que además llevamos en cuenta la tasa de interés nominal. ¿Ok? Y es lo que vamos a ver ahorita. Entonces, claro, el teorema de separación de Fisher viene representado por este gráfico que ya veíamos ayer, que veíamos en la última clase. ¿Ok? Donde, digamos, si no hay posibilidades de intercambio, de préstamos, pues cada inversor se encontrará en una situación peor de la que pueden o podrían alcanzar si ambos intercambian, eh, digamos, préstamos en el mercado financiero, o sea, en el mercado de capitales. Y la tasa que iguala esa situación para cada inversionista es aquella tasa de interés del mercado a la cual alguien está dispuesto a tomar un préstamo y otro está dispuesto a darlo. Es decir, invertir un cierto capital. ¿Ok? Con lo cual, la tasa marginal de transformación de la decisión de producción de cada empresa se iguala con la tasa marginal de sustitución del mercado, que no es otra que la pendiente que viene representada por la tasa de interés. Pero fíjense que es la real. ¿Ok? Pero en realidad la tasa de interés que ofrece el mercado es una tasa de interés nominal. Y aquí en este punto específicamente es donde la inflación aparece como una variable clave. ¿Ok? Porque del teorema de separación de Fisher se deriva en una generalización como regla de inversión la ecuación de Fisher, que es lo siguiente. ¿Ok? Dentro de la ecuación de Fisher, nosotros vamos a decir que la tasa de interés nominal, que es la que pagan los mercados de capitales, ella es igual a la tasa de interés real más la inflación que haya en la economía. Básicamente porque cualquier cantidad de recurso sobre el que se haya hecho una colocación financiera, ese porcentaje que paga está conformado no solamente por la tasa de retorno del proyecto o de la actividad, sino que también viene dado
por la inflación, ¿ok? Que se está dando en esa economía. Entonces, de esta ecuación, nosotros vamos a generalizar y nosotros vamos a decir que la tasa de interés real que paga la que de verdad paga un proyecto de inversión es la tasa de interés nominal menos la tasa de inflación sobre 1 más la tasa de inflación. Ahora bien, en específico, cuando nosotros tenemos una tasa de inflación de aproximadamente entre 1 y 4%, más o menos entre el 1% y el 4%, es decir, cuando está en estos niveles, una tasa de inflación moderada, baja, ¿ok? Como podría bien ser el caso de una economía estable, una macroeconomía estable, nosotros podemos simplificar esta de acá, de modo que nos quede que la tasa de interés real, en una situación como la que estoy escribiendo allá, una situación como esta, simplemente es un cálculo de deducir de la tasa de interés nominal esa inflación pequeña, digamos. Básicamente porque cuando tú haces el cálculo, estos dos resultados se aproximan cuando este número es pequeño, ¿ok? Es decir, cuando el límite de la función de la tasa de interés real, la inflación, se aproxima a 1, entonces eh, tiende a estos resultados ser semejantes. Con lo cual, tú puedes hacer este cálculo rápido y fácil para inflaciones pequeñas. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Vamos a suponer que un cierto proyecto te paga de interés, supongamos el 10%. O el 10%, ¿ok? Pero nosotros en la economía tenemos una inflación del 4%. Es decir, en realidad el proyecto, asumiendo que esta tasa de retorno de la inversión es de un año y tomamos en cuenta que la inflación anualizada es del 4%, haciendo este cálculo rápido, nosotros nos permite saber que en realidad la tasa de interés real de esa inversión no es el 10%, es el 6%. ¿Ok? Esto viene a razón de que cuando pase un año y efectivamente esta inversión retorne esos $10 adicionales por cada 100, supongamos, en realidad esos $10 pasado un año tienen un poder de compra similar a $6 a día de hoy. ¿Por qué? Porque la inflación lo que está es precisamente ese aumento generalizado de los precios, lo que hace es restar o deducir de este retorno nominal el poder adquisitivo de ese dinero, y a futuro la tasa de interés real
En este caso que estoy poniendo en este ejemplo es del 6%. ¿Ok? Entonces, en realidad, cuando te va a tomar la decisión de inversión, esto es muy relevante y esto es lo más importante, digamos, de esta parte, de esta unidad sobre inflación y decisiones de inversión, porque con base en esta regla que viene como deducción de la ecuación de Fisher, donde la ecuación de Fisher lo que nos está diciendo es que esta variable nominal viene influida o bien por la tasa de interés real, que se considera exógena, o bien por la tasa de inflación, que se considera exógena. En un próximo video yo voy a entrar en detalle sobre la tasa de inflación, porque ya sobre la tasa de interés real, yo lo he venido explicando en los dos anteriores videos, pero sobre la inflación vamos a entrar en detalle en el próximo video para, digamos, ver qué factores afectan a la inflación. ¿Ok? Pero, digamos, en este video yo lo que estoy explicando y quiero que quede bastante claro es que el criterio básicamente viene dado por esto. Vamos a cambiar por un momento los números y vamos a suponer, ¿ok? Vamos a suponer que, bueno, vamos a tomar los datos de la economía venezolana, ¿ok? Entonces, en los datos de la economía venezolana, lo voy a ponerlo en vino tinto. Vamos a tomar la tasa de interés nominal. La tasa de interés nominal aproximadamente en Venezuela es del 60%, bastante alta, ¿verdad? Es decir, aquí el crédito es muy costoso. En realidad, eso es uno de los problemas. Vamos a ponerlo en realidad, ese es uno de los grandes problemas que tiene ahorita la economía venezolana. Prácticamente el crédito no existe, crédito bancario, etc. Esta es la tasa de interés nominal, pero es que la inflación es de aproximadamente anualizada es del 450%. Entonces, fíjense que ya no puedo usar esta fórmula, ¿ok? Tengo que usar, digamos, esta, porque ya estoy en presencia de una inflación muchísimo mayor a este rango, ¿no? Aquí estoy hablando de 450%, o sea, 100 veces esto. Entonces, bueno, ponerlo en términos 4.5, ¿ok? Lógicamente esto de aquí me va a dar negativo y esto de acá me da 1 más 4.5. Con lo cual, ya vamos a borrar aquí esto. Con lo cual, si nosotros hacemos los cálculos, de esto nos va a dar, esto es 3.9 menos 3.9 dividido 5.5, y esto te da menos 0,70. Es decir, aproximadamente, si yo lo multiplico por 100, menos 70%. Es decir, lógicamente este resultado a usted no les debe sorprender. En la economía venezolana no hay crédito, pero es que es precisamente, además de todos los problemas que hay, que han habido, y es decir, quiebra estructural de la economía, caída del 80% del PIB, sanciones, impagos, default, es decir, pero básicamente, cuando tú tienes un problema hiperinflacionario, la economía se resiente y se hace inviable precisamente porque todos estos beneficios que hemos nombrado y que hemos, digamos, formalizado hasta ahora, no ocurren. ¿Por qué? Porque es que en realidad, cuando tú inviertes,
pasado el año, en realidad vas a tener 70% menos del capital invertido. Ojo, en términos reales. ¿Por qué? Porque la tasa de interés real es del menos 70%. Entonces estamos hablando de una pérdida de poder adquisitivo, o sea, una pérdida, de una descapitalización. En vez de ser un proceso de capitalización, nosotros estamos aquí en presencia de un proceso de descapitalización del 70%. ¿Ok? Estamos hablando de prácticamente las 2/3 partes, un poquito más de las 2/3 partes del capital. Es decir, si tú inviertes por cada 100 bolívares que tú inviertes, dentro de un año, pues tendrás básicamente 70% menos, o sea, 70 bolívares menos cuando vayas a querer materializarlo, a hacer compras, pagos, etcétera. En realidad, pues o sea, en realidad perdiste, pues. Entonces, esta situación, básicamente, es lo que tiene que ver con el teorema de la separación de Fisher, pero más importante todavía es la ecuación de Fisher, que te da la tasa de interés nominal, que viene influenciada por dos variables. Ya nosotros hablamos de esta. En el próximo video voy a entrar en específico sobre la inflación, las causas y los factores que la originan, y además las diferencias entre inflación moderada e inflación creciente e hiperinflación, pues son situaciones distintas. Y el criterio de decisión básico para cualquier toma de decisiones, inversión, tiene que tomar en cuenta la inflación. Aquí, digamos, en azul les estoy poniendo el caso de una economía estable, puede ser 4% de inflación, más o menos la inflación anualizada que tienen en estos momentos Estados Unidos, algunas economías de Europa, otros países de América Latina, Colombia, Brasil. ¿Ok? Y les estoy poniendo el ejemplo de nuestro país en vino tinto para que, bueno, se den cuenta cómo mientras que en una economía estable, con una macroeconomía estable, tú tienes un 6% de retorno real de tu inversión, es decir, el sacrificio de no consumirte eso hoy te genera una adicional del 6% en un tiempo, ¿ok? Mientras que acá todo el incentivo, digamos, en bolívares, viene marcado para el hecho de que en realidad, pues, no se puede invertir. No existe la posibilidad porque en realidad vas a perder, ¿ok? Aun cuando la tasa de interés nominal es bastante alta, pero es que aún así tiene una pérdida en términos reales. Entonces, con este video concluimos la parte del teorema de separación de Fisher, la ecuación de Fisher, y ya para los próximos dos videos hablamos de las características y causas de la inflación y la hiperinflación.